Hola a todos, mi nombre es Ángela Torres Luque, estudiante de Derecho de la Universidad Privada del Tanque. Les hablaré acerca del título 2 del Estado y la Nación de la Constitución Política del Perú, en el cual se encuentra el capítulo 1 del Estado, la Nación y el Territorio, y el capítulo 2 de los tratados. Artículo 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. La República del Perú es democrática. Se refiere a la forma de gobierno representativo en el que el poder reside en el pueblo, personificado por un jefe supremo llamado presidente. La República del Perú es social. Deben primar los principios sociales de solidaridad y fraternidad antes que el individualismo y la exclusión del otro, tanto en la elaboración, interpretación y aplicación de las normas jurídicas, como en la tarea de gobierno y en el cumplimiento de las tareas de la vida social por parte de cada persona. La República del Perú es independiente. El Perú no acepta la dominación formal de ninguna potencia extranjera. Se entiende que el Perú es independiente desde que rompe su relación colonial con España. Su gobierno es unitario. El gobierno detenta la soberanía, pudiendo establecer normas y tomar disposiciones de carácter nacional sobre cualquier materia, que deben ser obligatoriamente obedecidos por las demás instituciones y organismos del Estado. Su gobierno es representativo y descentralizado. Quiere decir que si bien los organismos regionales de la organización del Estado están subordinadas al gobierno nacional, tienen derecho a resolver por sí mismos con autonomía ciertos asuntos básicos para sus ámbitos territoriales. Artículo 44. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general que se fundamentan en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. La noción de Estado y soberanía son inseparables. Soberanía es la misma autoridad suprema del poder público. No existe Estado sin soberanía, la cual se ejerce en territorio del Estado. El Estado tiene el deber fundamental de garantizar los derechos humanos, para que todos los peruanos lleguen a tener una vida digna. La seguridad es la condición en la que el ser humano tiene cumplidos sus mínimos requisitos de vida y de esta manera poderse desarrollar íntegramente. La seguridad puede ser económica, la que pretende que el ser humano tenga lo indispensable para vivir; psicológica, que es la garantía que deben tener los seres humanos para formarse sólidamente y sin traumas para enfrentar su vida futura; y cultural, aquella que da al hombre protección para su propia concepción de la vida frente a los demás. Artículo 45. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. El poder emana del pueblo, el mismo que se expresa generalmente a través del voto. Las personas que son elegidos en los procesos electorales están sometidos a los límites en el ejercicio de sus funciones, siendo sancionados administrativa y penalmente sus errores y malos manejos. Artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Se otorga el derecho a la insurgencia. Las personas están constitucionalmente autorizadas a enfrentarse al gobierno usurpador para reponer las cosas al estado en que estaban, al estado en que la mayoría del pueblo decidió a través de la Asamblea, en defensa del orden constitucional. Artículo 47. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a ley.
El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Los procuradores públicos son los abogados del Estado, que defienden los intereses básicamente patrimoniales. Las procuradurías, en su mayoría, están formadas por el personal profesional de los cuerpos jurídicos de la Policía Nacional, es decir, por aquellos que se asimilan a las fuerzas del orden. Artículo 48. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. El idioma oficial del Perú es el castellano, pero teniendo en cuenta que en muchos lugares de la patria hablan otros idiomas, como el quechua y el aymara, se dispone también como lengua oficial a los antes mencionados. Artículo 49. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad de Cusco. Son símbolos de la patria la bandera de 3 franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecidos por ley. La capital del Perú es Lima, donde residen los poderes públicos, y por otra parte, Cusco es la capital histórica, el mismo que no es más que un reconocimiento a nuestras raíces incaicas y la importancia que tiene esta ciudad en el contexto mundial. Artículo 50. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Artículo 51. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. El principio de jerarquía de normas es fundamental en todo el sistema jurídico y así se declara en este dispositivo. La Constitución es la disposición legal de más alta categoría y prevalece sobre cualquier otra norma legal. La Constitución sirve de base a todas las demás normas. Artículo 52. Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por adopción, siempre que tengan residencia en el Perú. La nacionalidad es el vínculo que une a una persona con un Estado, haciéndolo miembro de su pueblo con los derechos y los deberes correspondientes a dicha condición. La nacionalidad se rige por el derecho de sangre. Los hijos tienen la nacionalidad de los padres y por el derecho del suelo las personas tienen la nacionalidad del territorio. Artículo 53. La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. Este artículo deja una ley específica las formas de adquirir o recuperar la nacionalidad. Es importante señalar que este dispositivo constitucional acredita que no existe pérdida automática de la nacionalidad peruana, salvo por renuncia expresa ante autoridad del país. Artículo 54. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Los tratados son leyes para las partes. Mediante ellos se establecen, modifican o derogan reglas jurídicas que vinculan o han vinculado a los estados que los suscriben. Artículo 56.
Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen derogación o modificación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Artículo 57. El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, en materias no contempladas en el artículo precedente. En todo caso, debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificada por el Presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo a dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este.